¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Satanás deseaba con tanta desesperación el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta, aunque puede parecer extraña o incluso perturbadora al principio, tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas. Moisés, un hombre que fue un pilar fundamental en la historia de Israel, no solo lideró a su pueblo fuera de la esclavitud egipcia, sino que también recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, y fue el canal a través del cual el pueblo experimentó milagros extraordinarios. Fue un hombre cercano a Dios, pero a pesar de su grandeza, cometió errores que tuvieron consecuencias profundas. Sin embargo, lo que ocurrió después de su muerte es aún más intrigante. Según la Biblia, Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés en un lugar secreto, un acto único y lleno de misterio. Pero entonces algo aún más asombroso ocurrió. La Escritura nos relata que el arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron en una batalla celestial, luchando por el cuerpo de Moisés. Este episodio, que se menciona en el libro de Judas, nos invita a cuestionarnos: ¿por qué Satanás estaría tan interesado en el cuerpo de un hombre que ya había muerto? ¿Qué secretos espirituales y lecciones podemos extraer de esta disputa entre el bien y el mal en los cielos? La respuesta podría ser más reveladora de lo que pensamos y tiene implicaciones profundas sobre la verdadera adoración, la tentación y el poder divino. Vamos a profundizar en este relato y descubrir juntos lo que realmente estaba en juego en este conflicto celestial. Si el cuerpo de Moisés no hubiera sido escondido por Dios en un lugar secreto, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves de lo que imaginamos. La posibilidad de que el pueblo de Israel cayera nuevamente en la idolatría era real. Satanás, con su astucia, podría haber utilizado el cuerpo de Moisés como un objeto de veneración, desviando a los israelitas de la verdadera adoración a Dios. Recordemos el incidente del becerro de oro, donde el pueblo, a pesar de los milagros que habían visto, rápidamente se apartó de Dios y buscó ídolos para adorar. Satanás podría haber intentado hacer lo mismo, transformando el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría, lo cual habría sido un desastre para la fe de Israel. Además, hay otra posibilidad inquietante. Satanás podría haber querido usar el cuerpo de Moisés como un medio para acusarlo de sus errores pasados. A pesar de que Moisés fue un líder increíble y un instrumento divino, él también tuvo fallos importantes, como el asesinato de un egipcio y su desobediencia al golpear la roca en lugar de hablarle. Satanás, conocido como el acusador, podría haber utilizado estos pecados pasados para manchar el legado de Moisés y hacerle frente a Dios, alegando que Moisés no era digno de su misericordia y perdón. Si Satanás hubiera tenido éxito en su intento de apropiarse del cuerpo de Moisés, las repercusiones espirituales habrían sido enormes. No solo se habría alterado el curso de la historia de Israel, sino que también se habrían puesto en juego los planes divinos para Moisés, que podrían haber sido frustrados por la intervención del enemigo. Pero la respuesta a estas apuestas nos lleva a una verdad fundamental. La sabiduría y el poder de Dios siempre prevalecen sobre las astutas maquinaciones de Satanás. La historia de Moisés es una de las más impresionantes y significativas en la Biblia. Fue el hombre que, bajo la guía divina, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Moisés no solo recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, sino que también experimentó milagros asombrosos, como la división del Mar Rojo y la provisión sobrenatural de maná del cielo. A lo largo de su vida, Moisés mostró una dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios, pero como todos los seres humanos también cometió errores. Uno de esos errores fue su desobediencia al golpear la roca en lugar de hablarle, lo que, según la Biblia, le costó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no murió en la tierra prometida, sino en la tierra de Moab, al este de Israel. El relato de su muerte, narrado en el libro de Deuteronomio, es fascinante y misterioso. En Deuteronomio 34, 5 a 6, se nos dice que Moisés murió allí conforme a la palabra del Señor, y que el Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepulcro.
Este pasaje es intrigante porque no solo nos habla de la muerte de Moisés, sino también de un acto divino extraordinario. Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés. Este gesto tan personal y único de Dios destaca la relación especial que Moisés tenía con él. Mientras que los detalles del entierro de otros grandes líderes o figuras bíblicas no reciben una atención similar, Dios tomó la responsabilidad de sepultar a Moisés, lo cual resalta la dignidad y el respeto con los que Dios trató a Moisés, su siervo y amigo. Pero lo más misterioso de este acto divino es el hecho de que el lugar exacto de su tumba fue mantenido en secreto. ¿Por qué Dios eligió mantener oculto el lugar de su descanso eterno? Este enigma nos lleva a una reflexión más profunda sobre los planes de Dios y los misterios que rodean la vida y muerte de Moisés. Y por supuesto, sobre la razón por la cual Satanás, el enemigo, tuvo tanto interés en ese cuerpo. Después de la muerte de Moisés, la Biblia nos relata un evento muy peculiar y sorprendente que ocurre en el reino celestial. Una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este relato se encuentra en el libro de Judas, en el versículo 9, donde se describe cómo Miguel, un ángel de gran poder y autoridad, resiste la reclamación de Satanás sobre el cuerpo del líder israelita. Este episodio no es detallado de manera extensa en las Escrituras, pero es significativo y plantea varias preguntas sobre los motivos de Satanás y las razones de la intervención del arcángel Miguel. Lo primero que debemos notar es la importancia de la figura de Miguel. Él es uno de los principales ángeles del cielo y, a menudo, es descrito como el protector del pueblo de Dios. Sin embargo, en este enfrentamiento, Miguel no utiliza su propio poder o autoridad para desafiar a Satanás. En lugar de eso, Miguel dice, «El Señor te reprenda». Este gesto es un ejemplo de humildad y reconocimiento de que el poder para vencer a Satanás no proviene de los ángeles, sino de Dios mismo. Es una lección de dependencia total en la soberanía divina. Ahora bien, ¿por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Existen varias teorías sobre este asunto. Algunos creen que Satanás, al ser el enemigo de Dios, intentó apoderarse del cuerpo de Moisés para impedir que Dios realizara un milagro, como una resurrección o la elevación del cuerpo al cielo, como ocurrió con Elías. Al querer poseer el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber estado tratando de frustrar los planes divinos. Otro motivo importante podría ser que Satanás deseaba usar el cuerpo de Moisés para inducir a los israelitas a la idolatría. Recordemos que, a lo largo de la historia de Israel, el pueblo luchaba con la tentación de adorar ídolos. Un ejemplo claro de esto es el incidente del becerro de oro. Satanás, sabiendo la propensidad del pueblo a caer en la idolatría, podría haber intentado manipularlos utilizando el cuerpo de Moisés como un objeto de veneración. Esto habría sido una trampa espiritual para desviar la adoración de Dios y centrarla en una figura humana, incluso después de la muerte de Moisés. Este enfrentamiento celestial, aunque breve en los textos bíblicos, nos muestra la constante lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Nos recuerda que Satanás no solo actúa sobre la tierra, sino que también tiene su influencia en los cielos, buscando obstaculizar los planes de Dios en cualquier oportunidad. Sin embargo, como se mostró en este relato, los planes de Dios siempre prevalecerán, y Satanás nunca podrá vencer la autoridad de Dios, que es infinitamente superior. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? La disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás nos lleva a una reflexión profunda sobre las motivaciones del diablo y lo que realmente estaba en juego en ese enfrentamiento celestial. Nos preguntamos, ¿por qué Satanás, que ya estaba derrotado y expulso del cielo, estaría tan interesado en el cuerpo de un hombre que ya había muerto? Existen varias razones que podrían explicar el deseo de Satanás por apoderarse del cuerpo de Moisés, y cada una de ellas ofrece una visión más clara de cómo el enemigo trabaja en los asuntos espirituales. Impedir la resurrección o ascensión de Moisés. Una posible razón por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés es que al ser el enemigo astuto que es, podría haber sospechado que Dios tenía planes especiales para Moisés, como ocurrió con Elías, quien ascendió al cielo sin morir.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, vemos a Moisés aparecer en el monte de la Transfiguración junto a Elías, lo que podría haber insinuado que Dios tenía algo extraordinario reservado para él. Satanás, queriendo frustrar los planes divinos, podría haber intentado evitar que Moisés fuera resucitado o llevado al cielo, apoderándose de su cuerpo y obstaculizando así cualquier movimiento divino sobre él. Usar el cuerpo para la idolatría. Otra razón significativa por la que Satanás podría haber querido el cuerpo de Moisés tiene que ver con la tendencia del pueblo de Israel a caer en la idolatría. A lo largo de la historia, los israelitas lucharon contra la tentación de adorar a ídolos y figuras humanas, como vemos en el episodio del becerro de oro en Éxodo 32. Satanás, al conocer esta debilidad, podría haber intentado manipular a los israelitas utilizando el cuerpo de Moisés como un objeto de veneración. Al convertir el cuerpo de Moisés en una reliquia o un ídolo, podría haber desviado la adoración de Dios y fomentado el pecado de idolatría, desviando al pueblo del único y verdadero Dios. Acusar a Moisés ante Dios. En tercer lugar, es importante recordar que Satanás es conocido como el acusador en la Biblia. En el libro de Apocalipsis 12:10 se describe cómo el diablo constantemente acusa a los creyentes ante Dios, buscando señalar sus fallos y debilidades. En el caso de Moisés, Satanás podría haber querido utilizar su cuerpo como una manera de acusarlo de sus pecados pasados, como el asesinato de un egipcio, la destrucción de las tablas de la ley o su desobediencia al golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. Al hacer esto, Satanás podría haber intentado manchar la reputación de Moisés y presentar su vida como indigno de la promesa de Dios, buscando así desacreditarlo ante Dios y ante el pueblo. Desafiar el plan de Dios. Finalmente, la razón más profunda detrás del deseo de Satanás por apoderarse del cuerpo de Moisés puede ser su constante rebeldía y su deseo de desafiar los planes de Dios. Al tratar de poseer el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber estado buscando una especie de trofeo de su victoria sobre el líder y mediador de Dios. De alguna manera, esto representaba un acto de desafío directo al poder y autoridad divina, como si el diablo intentara demostrar que aún tenía control sobre los asuntos divinos, incluso después de su derrota en los cielos. En este contexto, la disputa por el cuerpo de Moisés no es solo una lucha por un objeto físico, sino una manifestación de la lucha espiritual más grande entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la rebelión de Satanás. Sin embargo, lo más importante de todo es que, aunque Satanás hizo su intento, la soberanía de Dios prevaleció, y fue Él quien tuvo la última palabra en este asunto. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos adversidades espirituales, la victoria final pertenece a Dios, y sus planes no pueden ser frustrados por las artimañas del enemigo. Antes de despedirme, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Siempre estamos trayendo contenido relevante y profundo para ustedes, y su suscripción es muy importante para seguir compartiendo estos mensajes. Si les gustó el video, denle un like y compártanlo con sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.